El sábado se celebraron, el 1 de julio, se conmemoró, más bien se celebró el 5 aniversario del triunfo electoral de Morena y de Andrés Manuel López Obrador en las urnas, ¿no? En el 2018, cuando pues gana Andrés Manuel con una cantidad de votos de más del 50%, más de 30 millones de votos. Y bueno, 5 años después, ya ahora en el 2023, pues hay el festejo por este triunfo. En el discurso, bueno, en la plancha del Zócalo se llenó completamente, hubo mucha energía. Yo vi, porque yo estuve dando vueltas ahí al Zócalo, una cuestión muy interesante porque yo he estado, pues, en buena parte de las manifestaciones desde el 2004, 2003, 2004 con Andrés Manuel, cuando fue lo del desafuero. Recuerdo muy bien, en la mañana, una de las primeras asambleas que hubo para el desafuero, cuando después fue a la Cámara de Diputados. Recuerdo muy bien estas asambleas, la gente, cómo le gritaba a Andrés Manuel, que lo quería, cuando él dice esa famosa frase, ¿no? Los quiero desaforadamente. Y bueno, pues había mucha energía en esas asambleas. Después en el proceso electoral del 2012, del 2006, en la campaña, y después en la cuestión del fraude electoral, la primera, la segunda y la tercera asamblea, cuando hubo este plantón enorme, ¿no? En el Zócalo capitalino, en la calle de Madero, Juárez, y todo Paseo de la Reforma hasta Pemex, ¿no? Pasando ya el auditorio. Y en esas manifestaciones había además mucho enojo, ¿no? Por el fraude que habían cometido, y cada asamblea que había ahí en el plantón, ¿no? Todas las 6 de la tarde, creo, salía Andrés Manuel a informar de lo que había sucedido y de cómo estaban las cosas. Y ya después, pues todo el proceso de recorridos de Andrés Manuel por un montón de municipios, después el proceso electoral 2012, este mitin muy famoso cuando se despide del PRD. Entonces, en todas estas manifestaciones, también en el 2018, había muestras, ¿no? De cariño. Es un honor estar con Obrador, presidente, pero en estas últimas 3 o 4 manifestaciones, la marcha de noviembre, esta concentración en el Zócalo, creo que ha habido una profundización digamos, del amor o de la querencia que se tiene del pueblo con Andrés Manuel. Y eso se nota también en muchos de los objetos que se venden, ¿no? Los AMLitos, los llaveros de AMLO, los destapadores de AMLO, los imanes de AMLO para poner en el refrigerador, calendarios, incluso ahora que está todavía ya julio, camisas, gorras, máscaras, la gran cantidad de peluches que hay del AMLO presidente, AMLO con saco, AMLO beisbolista, AMLO con una como guayabera, como el que va a inaugurar el Tren Maya, AMLO como trabajador de petróleos. Es decir, hay una cantidad de objetos y la gente va y los compra y los quiere atesorar. Y es algo muy interesante esta relación que hay con el pueblo. Pero en el discurso de Andrés Manuel, en la última parte de ese discurso, cuando primero habla de la oposición y después habla del pueblo y de la necesidad de que nunca se olvide el pueblo, hay un diálogo al final que es muy hermoso, ¿no? Entre Andrés Manuel preguntándole a la gente y la gente toda contentísima diciendo pueblo, 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 pueblo. Entonces, me gustaría que viéramos, dura alrededor de 7 minutos, esta última parte que nos sirve para analizar por un lado lo de la oposición, pero también por otro lado lo de esta relación entre el pueblo y la gente. Me gustaría que viéramos este video de la última parte del discurso de Andrés Manuel López Obrador, cuando habla de la oposición, cuando habla de Claudia X González, y después cuando habla de la necesidad de que los gobiernos jamás dejen de pensar en el pueblo, ¿no? Entonces vamos a verlo y escúchenlo bien y lo analizamos ahorita que regresemos. Muchas cosas que decirles. Amigas y amigos, compañeras y compañeros, como es natural, el proceso de transformación del país ha creado una oposición conservadora, obcecada en regresar por sus fueros. Sus líderes, sus jefes, no conciben ni aceptan
que ahora se gobierna para todas y todos, y no solo en beneficio de una minoría. Siguen hablando en su demagogia, en su retórica, en nombre de la democracia, pero actúan en realidad como una oligarquía. Defienden el antiguo régimen de corrupción y privilegios de manera descarada y hasta ridícula. Nos hacen recordar la época de Antonio López de Santana, Su Alteza Serenísima. Ahora se han constituido en una especie de supremo poder conservador. El gerente de ese grupo peculiar es Claudio X González, hijo. A él lo apoyan los traficantes de influencia y políticos corruptos del más alto nivel del antiguo régimen. Y a él le obedecen los encargados de los partidos, muchos abogados marrulleros del Poder Judicial, intelectuales acomodaticios y periodistas alquilados o vendidos. Aunque a todos ellos los une el clasismo y el racismo, como paradoja, eso mismo los obnubila, les impide aceptar y ver que poco a poco, entre todos los que enarbolamos la bandera del humanismo mexicano, poco a poco fuimos promoviendo un cambio de mentalidad que se consolidó con los hechos de un gobierno guiado por ideales y principios, honesto y promotor de la justicia social. En vez de entender esta nueva realidad, en vez de aceptar que el pueblo de México se ha empoderado y no quiere seguir siendo vasallo de nadie, los reaccionarios de nuestro tiempo cada vez enseñan más el cobre, ofenden la inteligencia de la gente, insultan, actúan con prepotencia y creen que con campañas de mentiras y calumnias van a reconquistar el gobierno. Tan sencillo que sería el que ofrecieran disculpa por todas sus fechorías y sinceramente se comprometieran a cambiar, a no discriminar a nadie, a no humillar, a no engañar ni a robar a los demás. No es sentencia, ni siquiera advertencia, ni mucho menos amenaza. Pero les digo desde el Zócalo, la principal plaza pública de México, poco lograrán si no abandonan su egoísmo y aprenden a respetar y a amar a sus semejantes. No llegarán lejos si no comprenden e internalizan que el dinero y lo material es efímero, que la felicidad verdadera está asociada a la bondad y a la fraternidad. Mientras ellos no acepten y practiquen estos preceptos y nosotros los mantengamos y los reafirmemos, nada ni nadie podrá vencernos. Antes podían imponerse con trampas o con el uso de la fuerza y del dinero, pero eso ya no funciona.
Tampoco le sirve apostar a la propaganda tendenciosa y vulgar. Pueden los medios de manipulación, que no de información, estar mintiendo minuto a minuto, pero sus efectos no hacen mella en quienes han decidido ser dueños de su propio destino y están muy conscientes y politizados. Así es ahora el pueblo de México. Pero también nosotros no debemos apartarnos de nuestros ideales y principios y nunca olvidar dos frases pronunciadas por Benito Juárez y por Ricardo Flores Magón, que son la esencia misma de nuestro quehacer político. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y solo el pueblo puede salvar al pueblo. La primera de estas citas implica considerar que si se pretende cambiar una realidad autoritaria, injusta y de corrupción, no hay que ser ingenuos. No se va a contar nunca con el respaldo de las élites. Y por eso es necesario, por convicción y protección política, apoyar a los de abajo, aliarse siempre y sostenerse, respaldarse con el pueblo. El no haberse hecho esta reflexión llevó al fracaso a Francisco I. Madero. ¿Qué pasó? Hola, bueno, tuvimos unos pequeños inconvenientes técnicos. No sé si podamos retomar todavía el texto, el video. Bueno, el punto es que